Para este efecto voy a compartir pantalla con ustedes. Observa la pantalla, la nueva pantalla. Sí, ingeniero. Sí, gracias. Entonces, la pasada clase nos habíamos quedado en el intento de definir la altura. Era el que teníamos por objetivo, definir la altura que debiera tener una presa conforme es el potencial hídrico de la cuenca la demanda de agua y las condiciones geométricas del vaso candidato a albergar el embalse. Entonces tenemos tres elementos que se conjuncionan. ¿Cuánto llueve? ¿Cuán grande es la demanda? Y cómo es la configuración topográfica del sitio donde potencialmente podemos emplazar la represa. Y habíamos quedado en la geometría esta vez empezaba más o menos a ver así. Unas curvas de nivel que cada vez se abrían más conforme y una más dibujaremos. Siempre ampliaba la capacidad para albergar más agua en el reservorio. Entonces se le habían llamado área 1, área 2, área 3, etc. Área 1, área 2, la tercera y la cuarta. Y habíamos dicho que calculando individualmente el volumen, que entre dos curvas existe, podíamos nosotros con cierta facilidad deducir el volumen acumulado de agua para una determinada elevación. Y habíamos colocado, habitualmente así se hace, en las ordenadas la altura, la cota, metros sobre el nivel del mar, versus el volumen acumulado en metros cúbicos o miles de metros cúbicos, dependiendo de cómo quieran, allí. Y encontrábamos que más o menos tiene un transcurso así. Al principio es empinada la curva y después va cambiando y se hace más tendida. Así digamos. Y podríamos trazar una curva como esa. Esta curva intenta pasar por todos los puntos. Y de esta nos va a interesar. Se busca analíticamente encontrar dos ecuaciones. Una, por ejemplo, que vincule h como función del volumen.
Es decir, la variable independiente es el volumen. Aquí quizá podría representar. Pues me doy un volumen acá, con el volumen haciendo hasta la curva, y nos remitimos hacia la izquierda. Ahí. Entonces, para un volumen existe una altura asociada. Esta ecuación, esta de la línea azul, la encontramos por regresión. Pueden utilizar el Excel, este Excel que habitualmente lo empleamos. Pueden utilizar el EasyFit, cualquiera de los softwares que está disponible. Pero a la par, requerimos una otra ecuación, su equivalente. Esta vez el volumen es la variable dependiente y la cota es la independiente. Esto querría decir que, por ejemplo, para un valor conocido de verde, entramos, digamos, acá, a un valor de h, nos remitimos hasta la curva, y encontramos el valor asociado de B. Entonces necesitamos ambas, variable independiente volumen y la función que nos transforma, nos permite determinar la cota. Y a la inversa, dada la cota, deducimos el volumen. Ambas de estas ecuaciones las hallamos por cualquiera de los softwares que disponemos en el comercio. Generalmente estas curvas son como la que les muestro. Por ejemplo, quiere decir que en la parte que es empinada, a ver si es que puedo hacer, aquí abajo haremos, para no complicar el dibujo. Por ejemplo, esta. En la curva que sea esta, aquí les muestro. En la primera parte, vamos a tener aquí, aquí, por ejemplo, tenemos dos H's. H sub 1 y digamos H sub 2. Quiere decir que si, por ejemplo, del nivel de agua que actualmente tenemos en el embalse, incrementamos un delta H, pasamos a delta de H sub 1 a H sub 2, el incremento que obtenemos de capacidad de almacenaje aquí es este. No es muy grande. No es muy grande si comparamos con este otro. Por ejemplo, si estamos en esta zona, digamos este H3 contra un incremento más o menos del mismo orden. Ahí. La curva. Va a significar un incremento notable en el volumen de agua. Este es un incremento en el almacenamiento comparado con el anterior, muy grande. Si quizás aquí hemos elevado el nivel de agua 2 metros, al inicio en la roja obtenemos, qué sé yo, un determinado, digamos, un hectómetro cúbico.
Pero si estamos a mayor elevación, una elevación de 1 metro, 2 metros, significa muchísima más agua almacenada aquí. Y esto es por la propiedad geométrica que tiene el sitio elegido para un embalse. Esta primera parte nos indica, aquí voy a colocar, a ver con color, este color. Probablemente toda esta zona. La quebrada, el sitio, el vaso, es encajonado, como una quebrada, encajonado. Mientras que esta otra parte esta es la zona. Esta es la zona donde se abre al valle. Esta es una zona llana. Basta que levantemos un poquito el nivel de agua y el espejo se expande mucho. Y a nosotros nos conviene tener esto. Basta que levantemos 1 metro más de altura de presa, ganamos una gran cantidad de acumulación de embalse, de capacidad de embalse de la represa. En cambio, aquí abajo, levantar 1 metro de presa, no ganamos significativamente gran acúmulo de agua. Entonces, esta curva nos avisa cómo es el sistema, ¿ya? Y hay que tenerla presente. ¿Comentarios de esto? David de Caldes, ¿algún comentario? ¿Queda comprendido? David. Todo claro, ingeniero. Ya, ok, vamos. Entonces tenemos esta primera parte. Luego tenemos que mirar esta otra. Esta que aquí había colocado. Y vamos por la que se refiere al potencial hídrico. Potencial hídrico. El potencial hídrico se refiere a la expectativa que se tiene con respecto a la generación de agua para embalsar en la presa. Esa agua provendrá la mayor parte de la lluvia, aunque otras contribuciones, como el agua subterránea, como de vertientes, bofedales, después acuíferos, agua surgente, acuíferos, después filtraciones de las rocas, de las montañas, etc. Ya, básicamente, pero es agua que viene de la lluvia, que cae sobre la superficie. Como ya han llevado hidrología, han de saber de que no toda esa agua de lluvia caída se va a transformar directamente en agua que corre por el río, no, sino que una parte de ella va a infiltrarse entre el suelo, porque el suelo es poroso. Otra parte será retenido por la vegetación, va a caer sobre los árboles, sobre el pasto, sobre los cultivos, y va a quedar retenida por la superficie de las plantas. Una otra parte se va a evaporar. Entonces hay altas
hay hartas extracciones, abstracciones, dicen en inglés, al agua. Y proponen los señores, los entendidos, que el caudal que nos interesa, se le pondré caudal en el río, ha de ser igual al área donde cae la lluvia, que es la cuenca, multiplicado por la lluvia, la precipitación durante un cierto intervalo, durante un cierto tiempo, por ejemplo. Si es una hora o son 3, 4 horas que está lloviendo, nosotros contabilizamos el tiempo que le ha tomado llover, lo multiplicamos esa lámina caída de lluvia por la cuenca y nos va a dar, miren, área en metros cuadrados, multiplicado por precipitación, generalmente se mide altura de agua, nos va a dar unidades de volumen. Dividido el tiempo, va a ser coincidente en unidades con el caudal, volumen sobre tiempo. Pero les decía que no toda esta cantidad de agua que cae, que llueve, se transforma en caudal que corre por el río, no, sino que hay pérdidas, no pérdidas, sino hay retardos. Una fracción de esa lluvia la toman las plantas, se infiltra y varias. Este coeficiente se llama coeficiente de escorrentía. Y siempre es menor a la unidad. Es decir, el caudal que va por un río siempre ha de ser menor de lo que ha llovido. Pondremos, toma en cuenta, quiere tomar en cuenta cuán vegetada es la cuenca. Miren, piensen, si llueve sobre un bosque, todo cubierto por vegetación alta, árboles, la lluvia que cae va a depositarse en las hojas, en las ramas de los árboles, y poco de ella va a llegar al suelo. Y la que llegue al suelo, una pequeña fracción va a ser realmente la que escurre y llegue al río. La mayor parte va a quedar detenida por la vegetación. Al contrario, si fuese un área desnuda y estuviese cubierto todo por rocas, entonces casi todo lo que cae al suelo va a ir y directamente va a llegar al río. Los afloramientos rocosos. Tipo de suelo. Si es, por ejemplo, son arenas, el agua que llueva al tiro se va a infiltrar porque es poroso, un suelo arenoso, un suelo gravoso. Pero si está constituido por limos o arcillas, va a tardar mucho en que infiltre. Y el resto del agua no le va a esperar, sino que va a comenzar a correr directamente. Tipo de suelos arenosos pondré. Gravosos. Arcillosos quizás. Arcillosos. Y también otro elemento importante es la pendiente. De la cuenca. Si es muy empinada, que si tiene mucha inclinación, la lluvia que caiga va a comenzar a correr rápidamente por las laderas al influjo de la gravedad y no va a dar tiempo para que se encharque y comience el proceso de infiltración.
Si fuere muy plana, si fuese plana la cuenca, pues va a ocurrir eso. Lentamente va a comenzar a escurrir el agua, dada la ocasión para que se infiltre. Entonces la pendiente juega un papel importante. Entonces estas cosas que son de tipo cualitativo, intentamos reflejarlo en este coeficiente. Ok. Entonces se requiere que entremos para el análisis se requiere las series de tiempo que CENAMI, por ejemplo el servicio de hidrología y meteorología, tiene. Dispone de las estaciones pluviométricas del país. Entonces, nada más hay que ir al CENAMI y solicitar, o en internet también podemos descargar, de una determinada zona, por ejemplo, 10, 15, 20 años de precipitación diaria que dispone la tal estación. Entonces, a partir de eso y con esta ecuación, nosotros podemos estimar cuánta agua podemos aprovechar de esa cuenca. Ya, preguntas, algo que quizás no está tan claro como yo quisiera haberme expresado. Maverick. Maverick Santiago. ¿Qué ha pasado, Maverick? ¿Por qué no me contesta? Tal vez tenía una emergencia el joven y no está en la clase. Yaelia. Buenos días, ingeniero. Todo ¿Cómo claro. está, señorita? ¿Sí? Sí. ¿Nada que preguntar? No. Ok, listo. Entonces voy a quedar ilusionado de que les he explicado bien. Ahora vamos a por la otra parte. Necesitamos el caudal de salida. La demanda. La demanda, podríamos pensar, que está conformada por dos fuentes. La demanda de riego y la demanda de agua potable. Los dos sumideros, dos demandas debemos satisfacer. Primero miraremos la de riego. La de riego. Pondremos en rojito para que se destaque. ¿Cómo recalculo? Necesitamos determinar un caudal. Déjame que vaya. Ahí. Se definen en forma general los acrónimos definen un parámetro de consumo de agua típico de cada cultivo. Denominan, o ellos denominan, donde te voy a cerrar esta puerta para que no haya tanto ruido.
ellos también el módulo hídrico. Creo que le llaman así. El módulo hídrico es una determinada cantidad de X litros por segundo, podemos decir, litros por segundo por cada hectárea que ese cultivo requiere. Entonces, el caudal para riego va a ser este módulo hídrico multiplicado por el área del cultivo. Por ejemplo, vamos a pensar que fuera digamos, haremos una tablita, a ver si es que repito todo. Lo que estoy aquí escribiendo no es tan fidedigno, es de lo que yo me recuerdo, jóvenes. No lo van a tomar al pie de la letra. Yo más bien les sugeriría que esto lo investiguen un poquito más. Veamos ahí. Aquí vamos a poner cultivo. Aquí el módulo. Esto está en litros por hectárea. Vamos acá. Digamos la papa. Después le pondremos el durazno. Después trigo, digamos. Pues a ver si puedo insertar alguna más. Digamos, hortalizas. Módulo hídrico de la papa, más o menos debe estar 0.7, digamos. El durazno debe estar 1.3, quizás. El trigo 0.6. Unos 8. Hortalizas debe estar cerca a 1. No 9. Entonces, con esta información nosotros podemos calcular el caudal. Y vamos a insertar también aquí, vamos a insertar. Sí, voy a aprovechar para calcular. A ver, tabla, insertamos a la derecha una fila. El área. El cultivo. En hectáreas. Vamos a decir que quizás tengamos unas de papa, vamos a tener unas 50 hectáreas. De durazno, digamos, unas 30. De trigo, imaginemos que tenemos una cierta altura, digamos unas 60. Y de hortalizas en la parte llana, digamos unas 20. Entonces, esa información nosotros la podemos recabar. Bueno, nosotros no, sino los ingenieros agrónomos la pueden recabar. Y nos proporcionan para que efectuemos el cómputo. Aquí nada más tendríamos que multiplicar. Aquí. Tal vez inclusive podríamos hacerlo. Me van a ayudar ustedes. Vamos a añadir una columna, insertar una columna a la derecha. Y el caudal en metros cúbicos.
Ya, entonces, por favor, multiplicarme los jóvenes. .8 litros segundo por hectárea, es decir, este 0.8 por 50. 40. 40. El otrito sería 39. sería lindo. 33, 39. Sí. 39. 6 por 6, 36 y 20. En total, tendríamos una cantidad de 40, 80, 80 más 36, 116, 136, 135. Por favor, háganme una sumita. Comprueben que aquello es. Ahí, señor, pero aquello está en litros segundo. No está en... ¿Está bien la suma, jóvenes, o no tanto? 60... Está bien, Inge. Sí, ya. Entonces tenemos 135 litros que debemos dar cuando nos soliciten. Y recuerden, jóvenes, esto lo que yo estoy haciendo aquí es muy simple. Hay un calendario agrícola, no todo el tiempo se está cosechando, se está regando papa y a la vez durazno y a la vez trigo y hortalizas. Cada uno de estos cultivos tiene una temporada en que se siembra. Y también cuando se termina de sembrar, crece la plantita y se cosecha, se espera un delta T para luego otra vez sembrar. Hay papa nueva, hay papa vieja, hay diferentes variedades de papas. El durazno son arbolitos ya que tienen cierta edad. Al tercer, 4 años así comienzan a florecer y dar su fruto. El trigo es menos exigente que la papa o el durazno. Miren, el trigo consume mucho menos agua que los otros. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es una aproximación. Quien lo dice verdadera y cabalmente es el ingeniero agrónomo. Pero lo que tenemos aquí no sirve. Ya, vamos a por la demanda de agua potable. Demanda de agua potable. Para simplificar, se considera que las entidades de suministro de agua, proporcionan una cantidad promedio al día, denominada dotación. Se expresa en unidades de litros por habitante, litros por habitante por día. Miren, se parece mucho al módulo E. La empresa, ese mapa dice, dota algo así como unos 150 litros por habitante por día. Este valor es distinto si es área urbana o rural. Es diferente si estamos en invierno o verano. En invierno en general se piensa que se consume menos agua.
En verano está caluroso, requerimos varias veces bañarnos al día, regar el jardín, etc. Entonces hay mayor demanda. Pero en promedio vamos así. Y podemos calcular entonces el caudal de una población. Se puede deducir. No, dos puntos. Entonces el caudal para agua potable sería igual a la dotación multiplicado por cuántas personas hemos recibido. Imaginemos, pondremos nuestros 150 litros por habitante. Litros por cada habitante en un día. Supone, por ejemplo, que desde que nos levantamos en la mañana comenzamos a hacer consumo de agua. Una buena ducha, el desayuno, tal vez preparar algo más en el desayuno y se marchan los niños, los papás, la mamá, inclusive. Algunas personas riegan en el jardín, lavan los vehículos y se van. A mediodía vuelven. Para entonces ya se han preparado los alimentos, se ha consumido agua, se ha hecho hervir, se ha puesto la caldera, etc. A media tarde decrece el consumo de agua, tal vez el lavarropa, qué sé yo. Un segundito, por favor, permíteme. Una emergencia tenemos aquí en el laboratorio de hidráulica de jóvenes, entonces van a calcular esto. Vamos a multiplicar por una población, por ejemplo, que sean unas 2.000 personas, 1.500, 1.000 habitantes. Entonces esto quiere decir que vamos a tener 150.000 litros día. Eso transfórmamelo, por favor, en metros cúbicos segundo. Ya en el interín yo voy a volver. Tenerles así. Ok, entonces estábamos en la fase de que podíamos calcular. Denme este valor, por favor. Ahí lo tenemos. 150.000 litros días. Esto significa Esto significa 150 metros cúbicos por día. Ahora, esto multiplicamos por un día, tiene 86.400 segundos. Este valor, por favor, háganmelo. 150 entre 86.400. Si alguien me pudiera editar. Me dio 0.0017. 0.017 metros cúbicos segundo. Es decir, es como 17 litros segundo que debemos proporcionar para agua potable. UAP le pondré agua potable. ¿Ya? Entonces, cuando conjuncionemos ambos, bajo la suposición, es una suposición, de que ambos
caudales serán constantes en el año, se tendría una demanda combinada de 17 litros segundo de agua potable y 135 litros segundo para riego. Entonces eso nos da 15 más 15, 152. Me van a corregir si estoy equivocado. Litro segundo que debemos suplir. Entonces nos remitiremos a una hojita Excel para hacer esto. Se utilizará una planilla Excel para el cómputo numérico. Nos iremos, jóvenes, a allá. Vamos a compartir la ventana de Excel. Entonces acá me avisan por favor si se ve. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces haremos eso, el cómputo aquello, y vamos a hacer, a ver, déjenme un ratito, voy a copiarme. Esta ecuación me voy a llevar al Excel. Aquí abajo voy a colocar esta ecuación que habíamos escrito. Entonces voy a colocar aquí algunos datos de la cuenca. Esta hojita la voy a colgar allá en la plataforma, que es en, no sé cómo se llama, del Classroom, así que no necesitan hacerlo, solamente síganme ya, por favor. Entonces necesitamos área de la cuenca. Vamos a poner el área, va a ser en, digamos, unos 10 kilómetros. 10 kilómetros cuadrados, que eso significa metros cuadrados. ¿No? Metros cuadrados. Después, ¿qué más requerimos? El módulo hídrico de la cuenca. Tendremos aquí riego. Vamos a colocar un sangrado, le pondremos, aquí le vamos a escribir. Aquí no. Motivo, no, aquí copiaré la tablita que hemos hecho. Lo voy a traer acá, aunque no debiera. No sé cómo va a quedar esa tablita. Okay, 30 y aquí la suma. $135 litros. Suma, litro segundo. En litro segundo. Este es el riego y agua potable. La población. Ok, vamos, la población, 3 lo vamos a poner. Hemos dicho que 10.000 personas. La dotación
La D es 0.15 metros cúbicos por persona, habitante dicho, habitante día. Entonces el caudal Q sub PA, le hemos dicho Q sub agua potable, habrá de ser este valor multiplicado por el número de personas dividido 86.400 segundos. Estos son metros cúbicos segundo. Esto tengo que transformar caudal riesgo UR. Esto que está aquí lo dividimos entre 1000 para que quede en metros cúbicos segundo. Y ahora la demanda combinada, Q de salida, no es el Q de salida, es la Q demandado, es la suma de ambos, este más este otro. Y como ves, los ceros no siempre, los decimales no siempre juegan a nuestro favor, lo dejaremos así, con 3. Bien. Vamos a luego vamos a hacer algo de la, aquí la geometría de la salida del embalse. Vamos a decir cómo es el diámetro. El diámetro de la salida de la tubería. Tubería, salida. El diámetro es aquel con D. Y vamos a decir que va a ser una tubería que tenga 4 pulgadas. Metros. Su área va a ser pi 3.1416 multiplicado por S multiplicado por el diámetro dividido entre 4. Entonces esos son metros cuadrados, es el área de aquella tubería. Y también vamos a requerir el coeficiente de, no me recuerdo cómo se llama, de escurrimiento, creo que se llama coeficiente de salida. Le voy a poner, ese es el coeficiente C. C sub 0 le pondré. Ese coeficiente pensemos que es 0.8. Pues con esto ya podemos calcular lo que nos interesa. Ok, y ahora sí construimos la tabla. Pensaremos acá, vamos a colocar el mes del año. Inclusive aquí podré poner el año, el mes, y luego vamos a colocar vamos a poner el nivel de agua. Agua en metros sobre el nivel del mar. Y parece que esa cota le vamos a calcular el volumen. El volumen acumulado en metros cúbicos segundo. Ahí está. Entonces vamos a poner el 2022, perdón, el año 2022, el mes de enero, el mes de febrero. Le vamos a decir que nos lo viene hasta diciembre. Son los meses del año. Luego, la cota del agua. Vamos a comenzar, digamos, por decir, la cota inicial de ese embalse estaba por los 2.800. Ya ese volumen le corresponde. Aquí tenemos que escribir la ecuación que les había dicho. Luego vamos a tener volúmenes ingresan.
del caudal. Q, déjenme ver cómo le hemos llamado. En este otro le hemos puesto Q río. Acá está el caudal río. Pero este caudal del río, no lo escribí así. El río. Le vamos a poner aquí. Lo que necesitamos es, necesito más líneas. Vamos a tener aquí la precipitación mensual. ¿Bien? Y esa precipitación la encontramos en milímetros. Nos la dicen los señores. Por ejemplo, en el mes de enero, que es relativamente lluvioso, digamos que ha llovido, digamos, a ver, déjenme pensar, unos 80 milímetros. En febrero, creo que es mucho, 60. En febrero, digamos que ha llovido un poco más, 120. En marzo, digamos, ha caído 40. Le subiremos 40. En abril, pues ha llovido, digamos, 30. En mayo, como ahora, 10. Junio, 5. Julio, digamos, 15. Agosto, digamos, 20. Septiembre 10, octubre unos 30, noviembre, ¿cuánto está? Abril 30, noviembre le ponemos también 30 y diciembre digamos unos 50. Déjenme que lo sume. Esto quisiera que iguale a unos 600, 700, tal vez 800. 100, 140, marzo, ponemos 60, abril 40, diciembre 70 le pondremos. Digamos ahí. Estas son milímetros por mes. En el mes ha llovido 100 milímetros. Es decir, 10 centímetros de agua se hubieran acumulado, si es que no se evaporan, durante todo ese mes. Y ahora sí vamos a calcular el caudal. Eso va a ser metros cúbicos por mes. Por mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es nada más utilizar la ecuación esta. Esta aquí. Entonces, lo primero, hemos de invocar al coeficiente de escurrimiento, que creo que estaba acá arriba. No lo invoco. Entonces, acá en la cuenca voy a colocar coeficiente de escurrimiento. Digamos que sea 0.8. 100% de lo que llueve se transforma en, está muy alto, se transforma en lluvia, 0.6. Es mensual, tal vez menos, un punto. Digo, el coeficiente aquel multiplicado por el área de la cuenca en metros cuadrados multiplicado por la precipitación. Ahora, este valor de 100 milímetros lo obtenemos del ENAMI. Entonces, esos milímetros debo llevarlos a metro a fin de que tengamos las mismas unidades. Por eso lo estoy dividiendo entre 1000. Entonces, nos estaría proporcionando en el mes de enero 400.000 metros cúbicos la tal cuenca. Entonces, esta es F2, le voy a poner F6 y F. Esta es
aquello multiplicado por la precipitación y ya. Entonces esto puedo contabilizar para todos los meses. Ya, en todos los meses tenemos un aporte. Este caudal se nos brinda. Y aquí vamos a poner, quizás lo que no lo estoy haciendo es estas dos, debiera haberles combinado. Este le pondré de un color, un celeste, para significar de que son caudales que ingresan. Un carboncito. Así, jóvenes. Entonces, son caudales que ingresan, que provienen del río, y los calculamos en base a la precipitación y el caudal precisamente. Y luego, los que salen. Volúmenes que salen del embalse. Es básicamente la demanda. Demanda, riego, agua. Podríamos calcularlos en forma independiente. Otra vez le voy a poner. Y podríamos inclusive distinguir para cada mes cómo varía. Aquí basta una sola casilla, pero le voy a poner dos. A ver. No tengo nada. Una sola celda la estoy destinando a eso. Y este valor lo voy a suponer, como les dije, la suma de ambas. Agua potable, demanda combinada, es aquí. Este está en metros cúbicos por segundo. Tengo que transformarlo, jóvenes, a mes. Perdón. Q, demanda. Necesito metros cúbicos, mes. Para eso, este valor que está en metros cúbicos segundo, tengo que multiplicarlo por 86.400 y voy a tener metros cúbicos día. Por 30, voy a tener ese valor. 30 días voy a suponer que tiene en promedio un mes. Entonces este valor lo voy a copiar acá. Y sin decimales. Y le vamos a poner F4 para fijarle. Al copiar así, estoy suponiendo de que es constante durante cada mes la demanda de agua. Y eso no es cierto. No obstante, nosotros podríamos hacer una distinción. Como tengo mes, podría decir, para el mes de enero solamente se está cosechando, se va a cultivar papa y, digamos, por decir, durazno. Entonces la demanda es tanta para riego. Para marzo fuera tales otros cultivos. Y en el mes de marzo es la demanda de agua potable diferente. Agua potable, le ponemos potable, en metros cúbicos por mes. Ya tenemos. Ahora necesito la parte de la diferencia entre ambos. La diferencia es caudal de ingreso caudal de que sale. Las unidades son otra vez metros cúbicos. Le ponemos acá.
Entonces va a ser lo que está ingresando 400 menos lo que está saliendo. Los netos hay como 80,000, digo 5,080. Y el resto del año hay déficit. Miren, hay déficit. Es mucho cultivo o mucha población. 10,000 personas es un buen número. Pero no es tanto así, miren, observen. 17 litros apenas se necesita para 10,000 personas. Quien se lleva el mayor consumo son los cultivos. Ya, vamos a seguir. Y luego necesitamos, una vez que hemos calculado, el volumen. Ahora deducimos volumen. La ecuación no la he escrito. Voy a dejar de compartir con ellos un ratito. Estoy yéndome al balance. Imagino que ven. Observan, por favor, avísenme. Ya, gracias. Entonces, lo que no escribí fue la ecuación. La ecuación es así. Habíamos escrito diferencial de V sobre diferencial de T es a la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. Pero esta no nos interesa expresarla en forma diferencial, sino más bien en incrementos. En incrementos que varían en el tiempo. La diferencia entre el tiempo del próximo mes sobre el tiempo presente. El caudal estamos haciendo variar en función del tiempo. Y el caudal de salida también está variando. Bueno, es constante ahora, pero podríamos hacer variar en función a la altura de agua, pero también en función del tiempo. De hecho, de aquí podemos despejar el volumen. Entonces vamos a tener el volumen del mes presente ha de ser a la diferencia entre los caudales que en el mes han ingresado y que hemos extraído. Todo multiplicado por un delta T. Entonces esta ecuación nos ha de servir. Esta ecuación nos sirve. Y le vamos a poner simbolitos para que nadie quede con duda qué significa. Vamos a ponerle primero. Este delta T es un mes porque es un balance mensual. Balance mensual. Si quisiéramos hacer un balance diario, entonces el delta T sería un día. Los caudales que ingresan y los que salen, estos dos, salen y entran en el mes. No, no está bien dicho, salen y entran. Entran y salen. Entran y salen a lo largo del mes. Este otro es el volumen de agua en el embalse en el mes
actual. Y al tiro, como buenos civilachos, se darían cuenta, este otro volumen sería volumen agua para o en el próximo mes. Ahí está. Entonces, esta ecuación nos la tenemos que trasladar. Pero ahora, díganme si todo está claro en el significado de qué. Magalí, ¿se entienden? Inge, podemos quedar aquí, ya es 9:47. Tenemos Ay, otra verdad. clase. Ay, cierto, cierto. Ve, ya, entonces para la siguiente clase lo terminamos, ¿ya? ¿Dudas finales, por favor? ¿Algo que comentar para la siguiente clase? Ya, continuamos la siguiente. Que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes.